Formulación de iones y sales. En lecciones anteriores vimos cómo realizar los modelos de fórmula molecular y de estructura iónica para compuestos binarios y distinguimos dos tipos de sustancias por sus tipos de enlace, las sustancias iónicas y las sustancias covalentes. Posteriormente, trabajamos los ácidos ternarios y discutimos que, a pesar de tratarse de sustancias covalentes, tenían propiedades semejantes a las sustancias iónicas, en específico, la propiedad de ionización. En la lección de hoy trabajaremos el proceso de ionización y la formulación de sustancias iónicas complejas derivadas de los ácidos oxoácidos o ternarios. Primero vamos a trabajar los casos más sencillos, y son las ionizaciones en sustancias iónicas. La ionización es una separación, es decir, es un proceso en que una molécula neutra se disocia o parte o divide en componentes que poseen cargas eléctricas permanentes o reales. La separación, también llamada disociación en las sustancias iónicas, es de todo o nada, es decir, la molécula se separa completamente o no se separa. Para el caso de las sustancias binarias, la carga real se calcula muy fácil, pues tiene la misma magnitud que su estado de oxidación. Solo que cuando estamos tratando con cargas reales, con cargas iónicas, el numeral se coloca después de la magnitud de la carga. Esto para distinguirlo del estado de oxidación con un símbolo de polaridad. Eso se debe a que no siempre la carga del ion va a representar un estado de oxidación, pero eso sucede generalmente para los iones complejos. Para los iones simples, entonces el estado de oxidación y la carga del ion van a tener unas mismas magnitudes, pero una simbología diferente. Por ejemplo, una sustancia en estado de oxidación +1 se la va a representar cuando tenga carga iónica simplemente con el símbolo más, que representa una sola carga positiva real, mientras que +1, el estado de oxidación, es una carga positiva virtual, que no se manifiesta en la sustancia aunque se encuentre al interior de esta. El punto con las cargas reales o iónicas es que afectan las propiedades físicas y químicas de una sustancia. Por lo general en química general, en introducción a la química, la ionización se genera en solventes polares como en agua, pero puede ocurrir en otros tipos de fases. Por ejemplo, en fases gaseosas, al pasar una corriente eléctrica, se va a generar también un proceso de ionización. Sin embargo, dado que nos interesa el contexto químico, vamos a trabajar únicamente los procesos de ionización en reacciones químicas. Los siguientes ejemplos. Tenemos dos sustancias binarias compuestas por metal y no metal. Por lo tanto, son sustancias fuertemente iónicas, por lo que en presencia de agua generalmente, aunque no siempre, van a tender a disociarse, a romperse. Una parte va a ser positiva y la otra va a ser negativa. Para saber cuál es cuál hay que identificar cuáles son los estados de oxidación o cargas virtuales al interior de la molécula. Por lo general diremos que los metales son los que tienen la carga positiva y los no metales los que tienen la carga negativa. El potasio solo tiene un estado de oxidación posible, +1. Significa que su estado de oxidación es el positivo de carga 1. Y como solo hay un átomo de potasio y un átomo de cloro, significa que el cloro también debe tener una sola carga, pero de polaridad negativa, para que la molécula completa sea neutral. Como ya identificamos cuáles son los estados de oxidación, cuando esta molécula se divida completamente, podremos decir que el potasio va a asumir una carga real de 1 positivo y el cloro va a asumir una carga real de 1 negativo. Pero cuando estamos hablando de cargas reales, los unos no se escriben. Por lo tanto, vamos a tener lo siguiente. Potasio de una sola carga positiva, pero el 1 no se escribe por reglas de álgebra, y vamos a tener cloro de 1 negativo. Y esa es la ionización de esta sal binaria. Ahora miremos el segundo caso. En el segundo caso también tenemos un metal y un no metal. Sin embargo, tenemos dos átomos de sodio. De igual forma, sabemos que el sodio, al pertenecer al mismo grupo que el potasio, solo tiene un estado de oxidación posible, uno de carga positiva.
Pero como hay dos átomos de sodio, sabemos que en esta molécula hay dos cargas positivas. El azufre solo tiene un átomo, por lo tanto debe tener dos cargas negativas para que la molécula sea neutra. Y con esto podemos determinar cuáles son las cargas reales que van a asumir estos iones al disociarse de manera teórica. El sodio se va a dividir, se va a separar con una carga positiva. Sin embargo, como teníamos dos átomos originalmente de sodio, eso significa que se van a liberar dos iones sodio. Pero como esos iones van a estar separados, van a estar vibrando independientemente, debemos emplear un número 2, pero de manera diferente, ya no como un subíndice que representa que están unidos, sino como un coeficiente algebraico que representa que están separados pero que son del mismo tipo, y es este 2 como coeficiente algebraico. Luego, el ion del azufre de carga 2 negativo. A partir de la carga 2 en adelante, sí se escriben las magnitudes, pero cuando son cargas reales, por tradición se coloca primero el valor, la magnitud y después la polaridad. Este azufre tiene dos cargas negativas, cuando son cargas reales. Y se emplea el -2 escrito muy suavemente en lápiz para representar la carga virtual del azufre. Y este es el proceso de ionización de las sustancias iónicas, de todo o nada. Ahora vamos a centrar nuestra atención en la ionización de los ácidos, que a pesar de ser sustancias covalentes, también pueden realizar la ionización. Sin embargo, debemos tener en claro qué es un ácido. Existen muchas teorías de ácidos, pero la más común en el contexto de química general, bioquímica y biología es la teoría ácida de Bronsted-Lowry. Bajo esa teoría, los ácidos se definen como sustancias que al disociarse iónicamente en el agua liberan núcleos de hidrógeno, también llamados iones protio o simplemente protones. Son iones de hidrógeno con una carga positiva. La sustancia opuesta a los ácidos se denomina base, y si el ácido liberaba hidrógenos con carga positiva, lo que va a hacer la base es capturar esos hidrógenos de carga positiva, disminuyendo su cantidad, generalmente en el agua. Los ácidos son sustancias covalentes, pero este enlace covalente ácido es especialmente frágil, por lo que puede ionizarse casi igual que las sustancias iónicas. A este enlace covalente capaz de ionizar lo llamamos el enlace covalente polar o imperfecto, y generalmente ocurre cuando la diferencia de electronegatividad es menor a 1,6 pero mayor que 0. Y va a tener más tendencia a la polaridad a medida que la diferencia de electronegatividades se acerca al 1,6. Pero debido a que tiene capacidades covalentes, es una especie de intermedio entre lo covalente y lo iónico, las disociaciones pueden no ser completas a veces o ser completas a veces. Depende del contexto de la situación de la reacción. Ahora vamos a analizar algunos ejemplos. Entonces tenemos HCl, conocido como ácido clorhídrico, en agua. Va a tender a realizar una disociación completa. Pero para identificar la disociación, primero debemos identificar cuáles son las cargas virtuales o estados de oxidación que tienen los átomos en esta molécula. El hidrógeno pertenece al grupo 1. Por lo tanto, su estado de oxidación es 1 con carga positiva, generalmente. Adicionalmente, como está enlazándose a una sustancia más electronegativa que él, entonces el hidrógeno va a asumir su carga positiva, porque a veces puede asumir la negativa. Y el cloro va a asumir la negativa porque es el más electronegativo. Y adicionalmente, estos no metales, cuando asumen la carga negativa, van a trabajar con su estado de oxidación negativo, que es solo 1, que para el caso del cloro precisamente es -1. Entonces, como ya sabemos cuáles son las cargas que van a asumir estos átomos cuando se disocian, simplemente es escribir los átomos por separado y decir que el hidrógeno va a asumir una carga positiva real y el cloro va a asumir una carga negativa real. Y esa es la disociación ácida de este tipo de ácidos con un solo hidrógeno o un solo protón, conocidos como ácidos monopróticos.
porque solo tienen un protón o hidrógeno para separarse. En otros casos tenemos ácidos polipróticos, es decir, ácidos que tienen más de un protón o más de un hidrógeno para separarse. Por ejemplo, en este llamado ácido sulfídrico. Antes de hacer la disociación o pensar que si va a ser una disociación completa o incompleta, nuevamente debemos determinar los estados de oxidación en la molécula. El hidrógeno se está uniendo a un no metal más electronegativo que él. Por lo tanto, el hidrógeno va a asumir la carga positiva y el no metal más electronegativo va a asumir la carga negativa. Tenemos dos hidrógenos, por lo tanto van a haber dos cargas positivas netas. De allí que tenemos lo siguiente. Cada hidrógeno va a tener una carga de más 1, pero como hay dos hidrógenos, por lo tanto hay dos cargas positivas netas. Como tenemos un solo átomo de azufre, eso significa que él debe tener dos cargas negativas netas para que el ácido sulfídrico en su molécula sea neutro. Una vez que entendemos eso, vamos a realizar las disociaciones, que en este caso pueden ser dos, una disociación parcial y una disociación total. En la disociación parcial vamos a tener la liberación de un único protón, entonces vamos a tener un ion simple de una carga positiva, pero vamos a tener la aparición de un ion complejo, o sea, un ion compuesto por más de un átomo. Este ion se conoce como ion bisulfuro y está compuesto por un átomo de hidrógeno y un átomo de azufre. Este átomo de azufre está en carga -2 y este único hidrógeno está en carga +1. Cuando sumamos +1 menos 2 me va a dar una carga neta completa de -1 y esa carga va a ser real. Por tradición, este -1 afecta a los dos átomos como si fueran un combo único, aunque lo más indicado debería ser colocar un paréntesis. Lamentablemente, por tradición, esos paréntesis no aparecen para estos iones complejos, cuando están separados. Por lo tanto, hay que acostumbrarse a entender que este símbolo de carga va a afectar a los dos átomos como si se comportaran como una unidad indivisible. Esta sería la disociación parcial. Pero también podemos tener una disociación completa. Nuevamente, podríamos iniciar con la misma molécula, ácido sulfídrico, e identificamos sus estados de oxidación, que son los mismos en el caso anterior, pero en la disociación completa, el azufre va a perder sus dos protones, sus dos hidrógenos. Por lo tanto, va a aparecer lo siguiente. Vamos a tener protones de carga positiva separados. Como eran dos inicialmente que estaban unidos, vamos a tener que representar un 2 como coeficiente, pero este 2 a la izquierda va a representar que estos dos protones se encuentran separados vibrando independientemente. Y al mismo tiempo vamos a tener un ion de carga 2 negativo. Por lo tanto, en los ácidos polipróticos, en los que tenemos más de un hidrógeno, podemos tener disociaciones parciales y disociaciones completas. Un caso muy específico es la disociación del agua, ya que el agua se puede visualizar como un ácido. En este caso, el agua solo tiene una disociación común posible, y es la disociación parcial. Entonces, el oxígeno es del mismo grupo del azufre, por lo tanto, solo tiene un estado de oxidación negativo posible, que es -2, y el hidrógeno va a estar en su carga positiva porque el hidrógeno es mucho menos electronegativo que el oxígeno. Por lo tanto, quedan casi los mismos estados de oxidación que con el ácido sulfídrico. En el agua, como dije anteriormente, solo podemos tener la disociación parcial. Por lo tanto, vamos a tener la generación de un ion de hidrógeno de carga positiva y del ion complejo de carga negativa que recibe el nombre específico de ion hidroxilo. Ahora vamos a analizar la disociación ácida en ácidos ternarios. Lo que ya debemos saber es que es el hidrógeno el que se va a separar y los otros dos elementos van a permanecer unidos. El problema radica en identificar la carga del ion complejo, aunque es relativamente fácil. No tenemos ni siquiera que determinar los estados de oxidación de cada uno de los miembros o átomos en el ácido ternario. Solo tener que estar pendientes que el hidrógeno tiene una carga de +1 y que la suma de los otros dos elementos debe tener una carga correspondiente para neutralizar a la cantidad de hidrógenos. Por ejemplo,
En este ácido del cloro tenemos un solo hidrógeno. Por lo tanto, cuando se separen, tendremos la liberación de un hidrógeno de carga positiva y de un ion compuesto entre cloro y oxígeno, específicamente un cloro y 3 oxígenos. Como cada hidrógeno solo tiene una carga positiva, significa que la suma entre cloro y los 3 oxígenos va a tener una carga negativa y así se genera la disociación. Ahora vamos a ver una disociación en un ácido ternario poliprótico, es decir, que tiene más de un hidrógeno. Podemos tener una disociación parcial, en la cual esta sustancia solo libera un único hidrógeno o un único protón. Por lo tanto, la combinación del hidrógeno que queda con los otros átomos va a tener una carga de -1 para todo el conjunto de átomos. Este ion parcial también es un ácido, porque todavía conserva un hidrógeno unido, que también se puede disociar en una reacción posterior, que es la que tenemos acá. Y va a suceder algo semejante. Cuando el hidrógeno se separa, entonces la molécula va a perder una carga positiva. Eso significa que la combinación de carbono y los 4 oxígenos va a tener otra carga negativa extra, quedando como 2 negativo, porque ha perdido 2 protones en 2 reacciones paso a paso. Sin embargo, también podemos tener el caso de representar la reacción completa, es decir, la pérdida inmediata de los 2 hidrógenos. En ese caso, tenemos la molécula neutral, va a perder 2 protones que van a quedar vibrando por separado y por lo tanto vamos a emplear este coeficiente algebraico que posteriormente le vamos a dar un nombre más específico en química y vamos a tener este ion que se denomina ion carbonato con 2 cargas negativas. ¿Por qué 2 cargas negativas? Porque perdió 2 hidrógenos y cada hidrógeno aportaba una carga positiva. Entre los 2 hidrógenos tenían las 2 cargas positivas que al mantenerse unidas en la molécula generaban la neutralización. Aparte de la ionización de los ácidos, vale la pena mencionar la deionización de las bases, porque recuerde que el ácido libera protones mientras que la base captura los protones. Hay 2 bases muy comunes en química general, el grupo hidroxilo y el amoníaco. El grupo hidroxilo OH de carga negativa puede tender a reaccionar con los protones para generar moléculas de agua. En este caso, la reacción es bastante simple porque es por unión de cargas. Tenemos una parte de una carga positiva, otra parte de una carga negativa, ambas se unen para neutralizar sus cargas. El amoníaco es una reacción visualmente rara, porque NH3 aparentaría ser un ácido. Sin embargo, su comportamiento químico en la realidad es la de capturar protones para formar el ion amonio. Adicionalmente, existen otros tipos de bases y otros tipos de reacciones raras con el agua, pero que no nos van a interesar por el momento. Lo importante es tener visualizado que el concepto de base en química es lo opuesto a un ácido. Una base va a capturar hidrógenos, mientras que un ácido los va a liberar, bajo la teoría ácida más común, la teoría de Brøsted-Lowry. Ahora que ya hemos visto la ionización de los ácidos, podemos emplear esos iones separados para formular las sales, las cuales se formulan básicamente por regla de Aspa, y va a funcionar tanto para los binarios, que ya vimos, como para las sales complejas. Entonces vamos a iniciar nuestra descripción de la formulación de las sales con las sales oxoácidas con cationes metálicos. Entonces vamos a tener 2 componentes siempre, un anión y un catión. Los aniones son los componentes con carga negativa y los cationes son los componentes con carga positiva. Cuando hablamos de sales oxoácidas, eso implica que los aniones son complejos, que poseen un no metal y oxígeno. Por ejemplo, los iones clorato, bicarbonato y carbonato. Cada uno tiene carga negativa, por lo tanto son los aniones complejos porque están compuestos por más de un elemento. Los cationes metálicos son simples porque están compuestos por un solo elemento que es un metal. Por ejemplo, el ion potasio, el ion berilio, el ion hierro de 3 cargas positivas o el ion hierro de 2 cargas positivas. Cuando usted
posee los iones, es posible generar una fórmula molecular para la sal correspondiente únicamente usando la regla de Aspa, pero teniendo en cuenta siempre que el objetivo es lograr una molécula con neutralidad de cargas. Por ejemplo, en casos simples en los cuales el catión y el anión tienen la misma carga, por ejemplo, +1 y -1, entonces los puedo unir de manera simple, ya que la carga +1 se anula con la carga -1, por lo que me quedará la molécula KClO3, mejor conocido tradicionalmente como clorato de potasio. Sin embargo, miremos este otro ejemplo. En este caso tengo un berilio con dos cargas positivas y un ion bicarbonato con una sola carga negativa. Eso implica que necesito dos iones bicarbonato para tener dos cargas negativas netas. Por regla de Aspa se visualiza que el 2 pasa como subíndice, pero ese subíndice debe afectar a todo el ion completo, mientras que ese ion completo solo tiene una carga de 1 para ser el subíndice del berilio. Por lo tanto, la molécula quedará como berilio con un subíndice de 1 que no se escribe y el ion bicarbonato con un subíndice de 2 encerrado entre paréntesis para poder distinguirlo, quedando de la siguiente manera: BeHCO4 y ese HCO4 encerrado entre un paréntesis que indica que hay dos veces ese ion. El nombre de esta sustancia será bicarbonato de berilio en la nomenclatura tradicional. En el siguiente problema volvemos a tener el caso de que el catión tiene una carga positiva y el anión todo posee una sola carga negativa, por lo que solo tengo que unirlos para generar la fórmula de la sal neutralizada, quedando la molécula KHCO4, mejor conocida como bicarbonato de potasio. En el siguiente caso podemos ver que tenemos cargas muy diferentes y aquí sí podemos aplicar muy bien la regla de Aspa. El 3 va a pasar a ser el subíndice de todo el anión y el 2 va a pasar a ser el subíndice del catión. Por lo tanto, voy a tener hierro con un subíndice de 2 que me implica que hay dos hierros y voy a tener el ion carbonato con un subíndice de 3 que me indica que hay 3 iones carbonato, de forma tal que obtengo esta sal, Fe2CO4 encerrado entre paréntesis 3, mejor conocido como carbonato férrico en la nomenclatura tradicional. Y también podemos tener casos en los que las cargas se igualan, pero es en más de uno. Pero va a suceder casi lo mismo que cuando teníamos las mismas cargas con valor de 1. Como ambos tienen las mismas cargas, al unirse de manera simple se neutralizan. Más 2 menos 2 me dará 0. Por lo tanto, quedará hierro y el CO4 pegados, sin paréntesis. Y esta sal es conocida como carbonato ferroso en la nomenclatura tradicional. Aunque menos comunes, podemos tener otro tipo de sales denominados sales amónicas. Y vamos a tener dos categorías de sales amónicas dependiendo de cómo es el anión. Si el anión es simple, entonces vamos a tener como siempre la pareja catión-anión, siendo catión el de la carga positiva y anión el de la carga negativa. Cuando la sal es amónica, solo tenemos un catión posible, que es el ion amonio de una sola carga positiva. Y los aniones simples van a ser elementos, iones en carga negativa, como por ejemplo el anión cloruro o el anión sulfuro. Cuando los unimos para formar las moléculas, aplicamos nuevamente la regla de Aspa, teniendo siempre en cuenta la neutralización de las cargas. Por ejemplo, cuando voy a formar la sal amónica entre el amonio y el ion cloruro, puedo ver que el ion cloruro tiene una sola carga negativa y el amonio una sola carga positiva, por lo que solo tengo que unirlos sin paréntesis para formar la fórmula molecular de su sal amónica correspondiente, formando la sustancia llamada cloruro de amonio. En el caso de que tenga un anión de dos cargas negativas, como en el anión sulfuro, voy a requerir dos iones amonio para neutralizar las cargas. Como necesito dos iones completos, necesito enterrar entre paréntesis, entre otras porque eso es lo que me indicaría la regla de Aspa, porque el 2 va a pasar a ser el subíndice de todo el ion completo, mientras que ese ion completo solo tiene una carga de 1
para pasar a ser el subíndice del azufre. Y obtenemos esta fórmula. Esta sustancia es conocida como sulfuro de amonio. Ya casi para finalizar vamos a hablar de las sales amónicas oxoácidas, que posiblemente son las sales que poseen las fórmulas más complicadas en este tema. Entonces vamos a tener aniones complejos, es decir, iones compuestos por un no metal y oxígeno, y tal vez hidrógeno. Por ejemplo, el ion clorato, el ion bicarbonato y el ion carbonato. Todos de carga negativa, por lo tanto son aniones. Como tienen más de un elemento, son complejos. Y vamos a tener el catión complejo amonio, que posee una sola carga positiva. Aunque la fórmula queda compleja, la regla de aspa es bastante simple, porque el catión solo tiene una carga positiva para jugar. Entonces, si tenemos dos iones, uno de carga positiva y el otro de carga negativa, simplemente los tengo que unir sin paréntesis, quedando la siguiente sustancia: clorato de amonio. Un detalle que se me había olvidado mencionar es que el componente positivo generalmente es el que se coloca a la izquierda y el componente negativo es el que se coloca a la derecha. Proseguimos. En el segundo caso tengo un solo ion amonio de carga positiva y tengo un ion bicarbonato de una sola carga negativa. Nuevamente, como ambas tienen las mismas cargas pero de polaridad diferente, simplemente se tienen que unir para neutralizarse, quedando la siguiente sustancia: bicarbonato de amonio. Finalmente, para aniones de dos o más cargas negativas, simplemente tengo que colocar una cantidad correspondiente de iones amonio. En este caso tengo dos cargas negativas, por lo tanto necesito dos iones amonio para neutralizar las cargas. Por regla de aspa podemos ver que el 2 va a ser el que pase a ser el subíndice del ion amonio encerrado entre paréntesis, mientras que el ion amonio solo tiene una magnitud de 1 para pasar a ser el subíndice del ion carbonato. Y como el 1 no se escribe, pues no nos importa. Lo que nos importa es que el ion amonio, NH4, debe ser encerrado entre paréntesis y con un subíndice de paréntesis de 2, para indicar que hay dos iones amonio de dos cargas positivas netas que me neutralizan las dos cargas negativas del ion carbonato. Existe una última categoría de sales llamadas sales orgánicas. Sin embargo, su formulación y comportamiento serán tema de su curso de química orgánica. Por el momento, para el curso de química general o inorgánica, debe preocuparse por las sales amónicas, sean estas oxoácidas o con aniones simples, y mucho más comúnmente de las sales oxoácidas con cationes metálicos. Estas son las más comunes. Espero que les haya gustado y nos vemos en una próxima oportunidad.